Señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Ya ustedes saben que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestro fin es llegar a conocer a nuestro Señor lo máximo posible en el transcurso de nuestra vida para ponernos a su disposición. Básicamente Él es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas, cuando tenemos la información estamos a su disposición. A veces nosotros estamos limitados en ciertas cosas, pero lo que podemos hacer lo hacemos. Y esa es la parte interesante, que estamos a su disposición para hacer lo que Él desee con nuestra vida. Eso es muy interesante. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, que estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios a través de la provisión divina de la confesión. Tomemos un minutito para hacer eso en la intimidad de nuestra alma y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos viendo el punto de vista cultural de Israel en lo que concierne a la muerte y a la vida. Eso fue lo que, en eso culminamos nuestra clase anterior. La semana pasada notamos que el reino de Dios, que todavía está por venir, solamente hay un lugar para una religión, que es la adoración de nuestro Dios. Eso es algo muy interesante. El Señor Jesucristo va a estar gobernando como rey de todo el globo terráqueo, desde Israel. Nosotros vamos a gobernar juntamente con Él y las personas del Antiguo Testamento, y todo lo que hacemos es para la gloria del Señor Jesucristo, y a su vez Él todo se lo pone a los pies del Padre. Interesante. Entonces, la semana pasada también hablamos acerca del lugar sagrado físico que existía en el Antiguo Testamento y que hoy en día durante la edad de la Iglesia no se encuentra en un área geográfica específica, en un país en particular, sino en nuestros corazones. Ahí es donde nosotros tenemos la comunión con el Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos hablar con el Señor, ¿verdad?, y reconocer su grandeza y darle gracias por las cosas que Él ha hecho, y también Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Y eso es algo sumamente interesante. En nuestros corazones debemos de adorar solamente a Dios y debemos ser celosos pues de mantener nuestros corazones orientados a Dios y a su Mesías. Eso es lo que Él pide de nosotros. Entonces, también vimos cómo el lenguaje es un generador fuerte de una cultura. Y estuvimos viendo a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1 al 2, que se los voy a poner pues en la pantalla para que ustedes se den cuenta de lo que hemos estado estudiando. Dice lo siguiente, la palabra de Dios nos dice a nosotros: ustedes son hijos de Dios, su Señor, no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tenemos que remontarnos al tiempo histórico donde Él le está diciendo esto al pueblo de Israel, y nos damos cuenta que es en la entrada a la tierra prometida. La tierra prometida la tienen que subyugar ellos con, claro está, la dirección del Señor, y Él no quiere que ellos tomen las costumbres de esos pueblos, sino que se alejen de esas costumbres y pongan en vigencia las costumbres que Él les está implementando a través de la información que les está dando al pueblo, Entonces, notamos que Dios quiere que sus hijos, que su pueblo tenga su carácter, el carácter divino, pero lo que no quiere es que ellos se sientan apenados pues por la muerte como lo hacen los paganos, porque una cultura se marca por lo que piensa acerca de la vida y de la muerte. El sistema pagano ama la muerte, señoras y señores. Los sistemas paganos se dirigen hacia la muerte. El que no ama al Señor, ama la muerte. Entonces, hay maneras paganas de tratar con el sufrimiento, y particularmente la parte emocional, y obviamente pues que en nuestro estudio no se estaban cortando ellos mismos, el cadáver, sino que se estaban cortando a ellos mismos, en vivo. Entonces, o sea que un trauma y aflicción, y esa era una de las maneras en las cuales ellos manejaban el asunto de la pérdida de seres queridos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no quiere que el pueblo que va a llegar
a formar la nación de Israel, haga eso, porque el pueblo sabe que tiene en el Señor el conocimiento de que si creen en Él tienen vida eterna. O sea, que tienen vida eterna y no pueden estar dañándose de esa manera porque no hay necesidad de ninguna manera. Eso es personas que no tienen esperanza y no saben lo que está pasando. Entonces, esa era la costumbre pagana en el país y Dios dice que no quiere que su pueblo haga eso, no quiero que expresen su aflicción de esa manera. Entonces, la semana pasada les hablé acerca del problema que tiene parte de la juventud el día de hoy. Porque créanlo o no, hoy en día la juventud también se saja, se rasga, se corta, señoras y señores. Yo tenía una señora que trabajaba conmigo y su hija se cortaba. Cortaba con una navaja, se cortaba los brazos. Tenía 13 años y hacía esto. O sea, uno se pone a pensar, eso es una locura, ¿qué está pasando? Bueno, sucede porque en las escuelas enseñan el paganismo, enseñan que nosotros somos animales que hemos salido simplemente de la evolución, que simplemente somos átomos aquí que estamos en la faz de la Tierra. Entonces la gente hace lo que quiere, no tiene una manera de pensar que tiene que ver con el Señor y que tiene un plan Dios para tu vida, etc. Entonces, o sea que no es asunto nuevo, nosotros vivimos en un mundo de aflicciones y de sufrimiento y por eso quiero tomar pues unos cuantos minutos para revisar los dispositivos que tenemos nosotros divinos para enfrentar el dolor emocional. Porque recuerden que la Biblia es suficiente para todo. La información bíblica tiene que ver con todas las cosas que ocurren en la faz de la tierra y a Dios no se le fue nada. Entonces todas las soluciones para nuestra vida se encuentran en la Biblia. Recuérdense que antes no habían estos sistemas de psicología. Hace 600 años atrás, hace los años donde estaban estas personas, nos dicen, bueno, vamos a consultar con un psicólogo para que nos diga lo que tengamos que hacer. Eso no existía. No sabían que ahí la solución venía de Dios nada más. No se requería ninguna de esas cosas. Es un asunto moderno que se ha hecho pues para promulgar el asunto del paganismo. Entonces, yo de nuevo les quiero enseñar este diagrama, que lo hemos visto, pero vamos a ahondarlos un poquito más. Este diagrama es muy importante debido a que en este podemos ver el dolor y el sufrimiento, y esto es algo interesante porque el dolor y el sufrimiento es parte pues de la vida natural aquí en la faz de la tierra. Ahora nosotros tenemos en la cristiandad maneras de resolver estos problemas, y sí, hay sufrimientos que son merecidos y sufrimientos que no son merecidos. Hay sufrimientos directos y hay sufrimientos indirectos, como tienen ustedes en la pantalla. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar qué dice la Biblia acerca del sufrimiento, porque de que vamos a tener sufrimiento lo vamos a tener. Ya bien sea porque tomamos malas decisiones y la cosecha de lo que nosotros sembramos se va a producir posteriormente y esa trae abrojos o trae cosas malas o trae cosas bueas si has hecho lo que es correcto. Pero hay otro sufrimiento que es indirecto, que no tiene que ver con nada de lo que tú hiciste. Este viene gratuitamente a tu vida y viene por un motivo. O sea, tú no hiciste nada para merecértelo, pero de repente te encuentras que estás enfrente de un problema grande, pero no fue porque tú lo generaste. ¿Me explico? Entonces, esos problemas generalmente son para el creyente que está creciendo espiritualmente, porque las soluciones de esos problemas vienen por medio de la palabra de Dios y los utiliza Dios para promover a la persona en su vida espiritual. ¿Okay? Ahora, si esos problemas, porque el problema le cae a todas las personas, ustedes comprenderán que hay problemas que vienen a las personas por lo que hicieron, pero hay otros problemas que no. Si viene un huracán, la persona no hizo nada para que viniera el huracán. Pero si la persona no está creciendo, para él es un suplicio, es sufrimiento es sufrimiento directo látigo para ellos. Pero para la persona que viene el sufrimiento de esa forma, que está con la palabra de Dios, viene la bendición por medio del mismo. Entonces, aquí lo que les quiero enseñar es que el incrédulo vive bajo un punto de vista mundial que no tiene la respuesta para el dolor. Aquí lo único que hace el punto de vista mundial del día de hoy es utilizar la medicina para utilizar drogas para tranquilizar el dolor, o para apagar el dolor, o para que la persona pues sea subliminada bajo el poder de las drogas. ¿Me explico? O sea, con las drogas pues lo amansan químicamente, pero no tienen la solución. Es una opción temporal. Entonces simplemente no existe pues en el mundo pagano, y la mejor respuesta que un incrédulo puede tener es que esto siempre ha existido y siempre existirá. Eso es lo que dice el pagano,
y simplemente hay que aceptar los golpes de la vida y seguir adelante. Yo estoy seguro que en algunos momentos de nuestra vida nosotros también tuvimos esa filosofía. Bueno, son trancazos que vienen, ¿qué vamos a hacer? Llegó al mal tiempo buena cara, como dicen, ¿verdad? Pero la solución se encuentra en la Biblia. Y primero lo que tenemos que hacer bíblicamente es ver qué tipo de sufrimiento es, de dónde vino, si vino por medio de nuestras malas decisiones o si vino fortuitamente, porque cayó en ese momento, aunque nada es fortuito. El Señor utiliza los eventos en el tiempo que Él desea, en los lugares geográficos que Él desea. ¿Okay? O sea que tenemos que tener eso en mente. Entonces, el asunto es que Dios nos ha dado cosas específicas que podemos recordar para que nos ubiquemos. Ahora, el asunto de los problemas tiene que ver con la actitud mental, señoras y señores. ¿Cómo perfilas el problema? Ahí está la solución. ¿Cómo perfilas el problema? Cuando Pablo dice, yo he aprendido a tener abundancia y tener escasez, aprende a sufrir. Entonces, él está viendo las cosas de un punto de vista diferente. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y sabes de qué se trata, tú vas a ver estos problemas de una manera diferente, que no te calan el corazón, que no te hacen daño. ¿Por qué? Porque tú estás viéndolo desde el punto de vista divino. Y te das cuenta que en la larga eso para ti es una bendición. Pero si tú no tienes esa información, no lo ves de esa manera. Es duro trato y es difícil para la persona recibir el trancazo, ¿se dan cuenta? Entonces, el sufrimiento directo es el resultado de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el socialismo y el marxismo, particularmente en los programas socialistas que tratan, entre comillas, de ayudar al pueblo, con el gran problema de que siempre le sale mal. Para lo único que sirve es para llegar a poder las personas que quieren obtener el poder. Pero para el pueblo que creyó el asunto, le sale mal. Le sale mal. En el comienzo parece estar bueno, pero al final es un desastre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos malas decisiones, nosotros aprendemos de las consecuencias de esas malas decisiones. Pero no es así con el socialismo. El socialismo lo empuja y la persona lo acepta y las malas decisiones que está tomando el gobierno repercuten pues en el pueblo. El pueblo que quiso ese tipo de sistema. Porque recuérdense que no hay gobierno que el pueblo no quiera. El pueblo es el que elige. Por descuido o por cualquier cosa, el pueblo se olvida de las consecuencias que acarrea pues los diferentes gobiernos y como están tan retirados de la palabra de Dios, pues creen todas las mentiras y eligen basado en la mentira. Y los engañaron. ¿Por qué? Porque específicamente o especialmente las personas que están en el gobierno son, recuérdense, son los que gobiernan el sistema cósmico de Satanás. Eso significa que son expertos en la mentira. Es más, para llegar arriba, mejor mentiroso tienes que ser, más cara dura, más que no se nota pues el engaño. Así de buenos son, así de afilados están, así de bien han estado. Entonces las personas se lo creen, porque la mayor parte de las personas, pues si hablas con las personas de tu diario caminar, sabes quiénes son trácales y quiénes no, ¿verdad? Pero cuando ves una persona que actúa de tal manera que tú dices, bueno, según lo que veo, según el carácter que esa persona pone, según el aspecto físico, ¿verdad? La cinética de las expresiones que tiene, como ve el ojo. Te puede decir las cosas viéndote a los ojos y te está diciendo tremenda mentira. Y uno dice, bueno, si la persona te ve a los ojos es porque te está diciendo la verdad. No, señor. Estas personas están especializadas en decir la mentira mirándote a los ojos. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que yo les he señalado es lo que dice nuestro Señor Jesucristo tan sucintamente, que cada uno va a cosechar lo que siembra. Y el sistema socialista quiere pasar por alto ese problema inherente en el hombre. ¿Cuál es el problema? El hombre tiene una naturaleza pecaminosa que lo incita a errar. Entonces el socialismo dice que no, todo el mundo es perfeccionable, lo mismo que lo hace pues estos sistemas de sociología y psicología, etcétera, que el hombre es perfeccionable en su naturaleza y no lo es, no lo es. Entonces lo único que puede hacer es retenerlo o sujetarlo o encarcelarlo, pues llega un momento en que lo tienes que encarcelar porque ya cada vez que toma una decisión mala, las personas que les gusta matar a la gente, tú lo sacas de la cárcel después de haber estado 5 años bajo los sistemas que lo pongan, sale y está con un deseo de matar a la gente, no lo vas a cambiar. O sea, en otras palabras, el leopardo no cambia ¿cómo se llama? Su pinta, sí.
porque cada leopardo tiene manchas. Sus manchas las tiene y sale y sigue siendo leopardo. Aunque se pinte, se le va la pintura y es leopardo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos. El hombre tiene que pagar las consecuencias. De otra manera, a la final entra en un sistema de tiranía donde las otras personas toman las decisiones por él. Eso es lo que ocurre con las personas que terminan en la cárcel. Han cerrado todas las puertas, sus decisiones, todas las opciones que tenían, las van cerrando, hasta que al final lo apresan, lo meten en la cárcel, ahora no puede tomar las decisiones por su propia cuenta, porque ahora es dirigido por un sistema a hacer lo que el sistema dice que tiene que hacer. No puede salir, no puede hacer una serie de cosas, tiene que estar sujeto a las barras, etc. Entonces, aquí vemos que esto es algo que debemos aprender. El socialismo no lo ha aprendido y siguen pues con el asunto de que ellos quieren perfeccionar el mundo, pero lo hacen para ganar poder, créanmelo. Que ahí los grandes lo que quieren es poder. Y para llegar a tener poder le prometen a todo el mundo todas las cosas. Es lo mismo que el hombre que no quiere una mujer, sino quiere y le gusta como que el aspecto que tiene y quiere acostarse con ella. Le va a decir todo tipo de cosas que esa mujer quiere escuchar hasta que la santa cede. Y después a otra cosa mariposa. ¿Verdad? Es lo mismo, es el engaño para obtener lo que la persona quiere. Por eso hay ciertas cosas que Dios dice que la mujer debe que hacer para no entrar en el error. El hombre también entra en el error. Porque el hombre también se desgasta, el hombre llega un momento en que el hombre no tiene la sensibilidad necesaria para estar casado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ha hecho desastres por mucho tiempo y ya ve a las personas como un objeto nada más. Entonces todo eso es parte pues de lo que Dios ha diseñado. Entonces aquí vemos que todas las cosas, vamos a ver el asunto brevemente entonces, el sufrimiento directo, vamos a verlo. Y todas estas cosas están relacionadas a lo que nosotros hacemos, a las elecciones que hacemos cada día. La primera es la existencia general de la enfermedad y de la muerte. Esa es la primera parte que quiero ver. Y tenemos que ir a Génesis 2:17, porque ahí tengo un versículo que les puede enseñar el asunto. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Está hablando de la muerte espiritual del individuo, que eso fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecó. Tenían aproximadamente entre 100 y 130 años. Ellos vivieron 900 y pico de años, pero murieron espiritualmente y posteriormente tuvieron que creer en el Mesías para tener vida eterna. Ellos son únicos en ese aspecto porque fueron los primeros. Entonces, aquí vemos que, en otras palabras, si lo haces, vas a cambiar la existencia, vas a tener ese problema, y esas son las consecuencias de lo que la persona hace. La existencia general de la enfermedad y de la muerte viene de este basado en lo que sucedió aquí. El hombre desobedió a Dios y por eso entró la muerte y la enfermedad a la faz de la tierra. Estamos viendo el asunto de cómo debe ver el pueblo a la muerte y a las enfermedades y a los problemas. ¿Okay? Entonces, aquí Dios nos está diciendo desde Génesis por qué entró la muerte al mundo y de qué se trata esa muerte. Entonces, después en Gálatas 6:7 nos dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, nadie, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eso es la ley, pues, de la cosecha, de la siembra de la cosecha. Es imposible que tú siembres una semilla de uvas y que te salga una calabaza. No puede. No te puede salir tomate tampoco. No puede salir mango. No puede salir ningún otro. Tiene que salir uva de ahí porque eso es el diseño. ¿Se dan cuenta? Entonces, y si tú siembras abrojos, vas a recibir abrojos. El abrojo se cunde más rápido. Eso se da por todos lados porque tiene esa habilidad. Entonces, a esto le llamamos la miseria autoinducida. La miseria autoinducida es que el hombre siembra cosas erróneas debido a su naturaleza pecaminosa, lo hace en desobediencia a Dios y posteriormente va a cegar lo que sembró. Y eso es algo terrible, ¿okay? Porque no lo puedes evitar. O pagas ahora o pagas más tarde, pero vas a pagar. Ahora o más tarde. El asunto es, mientras más severo el problema, más tiempo pagas y más problemas y dinero te cuesta. Y penurias por los errores que cometiste. Entonces, de manera que cuando tengas pecados de actitud mental o algo similar y sientas autocompasión, la miseria autoinducida nos hace miserables. Y no tenemos que echarle la culpa a nadie sino a nosotros mismos, porque nosotros fuimos los que sembramos eso. Nosotros sabíamos el resultado de lo que ibas a sembrar. Estás violando las leyes de Dios. Dios te dice no hagas esto y esto y esto, porque esto y esto y esto va a suceder. Tú haces caso omiso de la palabra de Dios y lo siembras de todas maneras. O
por ignorancia. No conoces la palabra de Dios y lo siembras de todas maneras. ¿Te exonera el hecho de que no conoces la palabra de Dios en la cosecha? No. Lo conocerás a Él o no lo conoces a Él por ignorancia o porque no te dio la gana, la cosecha sigue siendo igual. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos, primero que todo, para evitarla, tienes que tener el conocimiento y sujetarte a las normas de Dios. Si lo haces, entonces vas a decir, ¿sabes qué? No voy a sembrar eso porque yo sé que me va a ir mal. Yo sé que el resultado, la cosecha de eso que estoy haciendo va a ser dañina para mí posteriormente y no me quiero meter. Entonces, lo que ustedes se van a dar cuenta es que el cristiano comienza a ver más allá de sus narices. Eso se llama sabiduría. Ahora comienzas a proyectar los resultados de tus elecciones. O sea, no lo haces así y después lo que salga, salga. ¿O qué será, será? No, señor, qué será, será es un problema. ¿Qué será, será? Puede salirte una cosa terrible. ¿Okay? Ahora, cuando conoces la palabra de Dios, tienes más información y menos te metes en el error. O sea que la palabra de Dios evita el error si la aplicas. Si no la aplicas, pues puedes cometer errores. ¿Por qué? Porque por cabecidura, sabiendo que te va a ir mal, te metiste. Ah, bueno, entonces aguanta el trancazo. Esa es el sufrimiento directo del que habla la palabra de Dios. Entonces, el juicio del pecado y de las naciones. En Hechos 17, Dios dice que va a remover a las naciones y las va a desmenuzar. Va a establecer sus límites con un propósito en mente, que éstas lo busquen. Él quiere que el pueblo busque a Dios. El Mesías quiere que lo conozcamos porque Él es la cabeza, señoras y señores. Cuando nosotros utilizamos la información bíblica, nos va bien. No nos puede ir mal. Él garantiza su palabra. Los necios somos nosotros que decimos, no, yo sé más que Dios. No, porque yo tengo 60 años y yo sé más que Dios. No, señor, tú no sabes más que Dios. Entonces, claro está, sí sabrás más que una persona de 10 años, 15 años, 20 años, pero no sabes más que Dios. Entonces, claro está, en Hechos 17 dice que va a remover a las naciones, la va a desmenuzar, va a establecer sus límites con un propósito en mente, que lo busquen. Y cuando una nación ya no lo busca, entonces se está viviendo con el tiempo prestado. De ahí viene el sufrimiento nacional. Cuando el pueblo se aleja de Dios y comienza en el paganismo, el pueblo se autodestruye. Comienza porque rechaza la verdad. En el corazón se abre lo que se le conoce como matayotes, que es el vacío del corazón, que es como una aspiradora que jala doctrina satánica, y la doctrina satánica está cundida con la mentira. Esa persona comienza a creer la mentira, la abraza en su corazón la mentira. Entonces cree la mentira, la oye y gravita hacia la mentira, porque ha rechazado la verdad. Y con la mentira se enreda hasta que ya queda como hace la araña, que no sé si ustedes han visto una araña capturar un insecto. ¿Lo han visto? Nosotros en la casa tenemos unas arañas de este tamaño. El cuerpo es de este tamaño. Las patas son grandísimas. Entonces, cuando hay saltamontes, por ejemplo, en donde mi mujer pone las plantas, yo los agarro, ¿verdad? Y los tiro contra la telaraña. Y esa araña a toda velocidad entra, porque se queda pegado, entra, lo agarra con las dos patas y ¡prrr! Así, rapidísimo, con las patas la mueve rápido y lo envuelve, hace una bolsa con él, ya lo queda inmóvil porque el hilo, no sé si ustedes sabían esto, pero el hilo que produce la araña es como 100 o 120 veces más fuerte que el hierro. ¿Ok? Cada hilo es fortísimo. Entonces la agarra y queda así, no se puede mover aunque esté viva. Y después le pone enzimas, la pica, le pone enzimas y la derrite por dentro y se toma ese batido de nutrición pues, del insecto, pues básicamente. Con eso se nutre. Eso es lo que pasa con el hombre, que la mentira lo enreda, telaraña la vida del hombre. No sé si ustedes han oído eso, en Venezuela decían eso. Telaraña la vida del hombre, porque te enreda y después te elimina, te mata, acabó contigo. Entonces es muy interesante, pues, porque de ahí sacamos una buena analogía de lo que sucede con la persona que rechaza la verdad. Rechaza la verdad, acepta la mentira, y la mentira te destruye. Básicamente, así de simple. Entonces, de ahí viene el sufrimiento nacional, porque las personas que rechazan la verdad absoluta comienzan a escuchar la mentira. Y dicen, sí, esto es lo que nosotros necesitamos, esta es la persona que nos va a salvar a nosotros, etcétera. Y ahí viene el acabose. Entonces yo quiero ponerles a ustedes a los Hechos de los Apóstoles para que ustedes vean lo que dice. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra,
habiendo determinado sus tiempos señalados. Fíjense que las naciones tienen sus tiempos señalados. El tiempo de nosotros individualmente, porque las naciones se componen de personas, él tuvo el tiempo señalado para que nosotros viviéramos. Él nos puso en el cuerpo, en la familia que Él quiso, nos dio el alma y Él sabía nuestros movimientos y nos puso en la edad que Él quería. Porque a través de nosotros Él va a alcanzar a personas que le interesan alcanzar. Él quiere alcanzar a todo el mundo, pero a través de nosotros alcanza las almas que nosotros podemos alcanzar, ¿verdad? Y todas las almas son iguales para el Señor. O sea que con el Señor no hay asunto de que una persona es pobre, otra persona es rica, que una persona es ignorante, la persona otra es muy sabia, que uno es muy simpático, el otro no es simpático. Nada de eso tiene que ver con el Señor. Al Señor le interesa las almas porque Él las hizo. No hay diferencia. Entonces dice, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea, Él le puso fronteras pues, a los países para que ellos estuvieran dentro, y idiomas. ¿Y cuál era el motivo por el cual hace? Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. O sea que Él quiere que nosotros lo conozcamos. Cuando lo conocemos, su política es bendecirnos. Nos va a bendecir. Con la palabra de Dios no te engañan, no comes cuentos de camino, no comes los cuentos de estos políticos, no le vas a hacer caso. Aquí en los Estados Unidos, cuando la nación crece en el conocimiento de Dios, ¿ustedes creen que los cristianos que conocen a Dios van a votar por un político de estos mañeques? No. Entonces esa persona tiene que tener un contenido fuerte, aunque sean trácalas, ¿okay? Pero tiene que tener el contenido fuerte de la verdad para que las personas voten por él. Lo que pasa es que si no conocen a Dios, no conocen la verdad. ¿Me dan cuenta? Pero si se apegan al sistema de lo que es las instituciones divinas, entonces sí le vale, sí tienen algo a que aferrarse. Y después tenemos el infierno y el lago de fuego, que es la cuarentena final de la maldad. Ahí es donde Dios va a poner en cuarentena a la maldad, que es el sistema cósmico de Satanás, a sus ángeles y a sus jefes. ¿Okay? Entonces en Mateo 25:41 nos dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos. ¿Okay? Fíjense ustedes, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto todavía no está, esto va a ocurrir después del milenio, pero por ahora estos ángeles en el transcurso del milenio van a estar encarcelados. Sin embargo, el día de hoy están vigentes, están actuando, estos son los que mantienen pues, estos sistemas mundiales, ellos son los que mantienen y que dirigen a las personas que están arriba, etc. Entonces, y también en Mateo 25:46 nos dice, y a estos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. Los justos son los que han sido justificados. Yo les puse ya en el pizarrón el asunto de la justificación, cómo la justicia de Dios imputa su rectitud a nosotros y ahora tenemos la rectitud divina que nos permite tener la vida eterna con el Señor a través de su propia rectitud. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, es algo muy interesante. Y después vemos la disciplina de los padres en la vida del creyente. La disciplina de los padres en la vida del creyente. ¿Se recuerdan del pasaje de Hebreos? Hay un pasaje en Hebreos muy interesante. También leímos uno en Primera de Corintios, y algunos están débiles y enfermos, lo cual significa que Dios ha puesto a los creyentes a muerte debido al pecado. Y esos son las personas que utilizan la cena del Señor fuera de comunión. Para tomar la cena del Señor tienes que confesar tus pecados. Yo personalmente conozco una persona, yo me recuerdo de esto, yo sabía que algo malo le iba a pasar, porque estábamos en una casa en particular y había un padre de la iglesia católica. ¿Okay? Fíjense en esto. Pero el padre de la iglesia católica estaba dando la comunión. ¿Okay? Y comunión es comunión, no importa quién la dé. ¿Me explico? Entonces, yo sabía que ahí había una persona, que era un médico de paso, que ese pito le importaba un pino, pero él para hacerse pasar por todos como bien, pues él participaba. Y este tipo participó en el asunto y dijo, este le va a ir mal. Señores, ese señor a los 2 años murió. Joven, tenía 39 años, murió. ¿Okay? Y el Señor dice, a muerte lo voy a poner el que haga esto. Y eso es algo muy interesante, pues nosotros no debemos participar de la cena del Señor si estamos en pecado. Preferible no participar que participar en pecado. Pero es muy fácil. Para participar simplemente confiesa los pecados que tienes tú en ese momento. Y Él te borra todos los demás pecados. Lo que te puedes recordar. Eso es que es algo muy interesante. Bueno, de todas maneras les digo eso porque yo he vivido eso. Y dice, algunos están débiles, enfermos, y era creyente, yo creo que se fue al cielo de todas maneras. Bueno, entonces en Hebreos 12, 5 y 3 dice, además, dice,
han olvidado la extorsión que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que Él recibe por hijo. O sea que a veces nosotros no podemos aprender por la buena, tenemos que aprender por la mala. ¿Okay? Claro está que si es por la mala, tú vas a sentir dolor. Porque si te pega un latigazo o te da con un juguete, con un palo, antes pegaban a los niños con juguetes de árboles, que eso, o sea, un palito así delgado, pero te cogía una velocidad tremenda y picaba, o sea, dolía, sobre todo para un niño, pues. Entonces, azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si tienes padre, te va a disciplinar porque te ama, quiere que te endereces. Entonces, pero si están sin disciplina, ¿de cuál de todos han sido hechos participantes? Entonces son hijos ilegítimos y no los hijos verdaderos. Porque los hijos legítimos al padre no le interesa, haz lo que te dé la gana, total, más adelante vas a pagar. Si los niños no tienen disciplina en la casa, los van a disciplinar afuera. ¿Okay? Así de ese tamaño. Los van a llamar a corrección afuera. Y estos son los que terminan en la cárcel porque no tienen límites. Hacen lo que les da la gana porque nadie los corrigió. Y eso es lo que está haciendo hoy en día la psicología. Que dice, no le pegues al niño. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, dale juguete a tu hijo. Pero no cuando está furioso, sino para disciplinarlo. Y después le vas a hablar y le vas a decir por qué. ¿Por qué lo hiciste? Mira, yo hice esto por esto y esto para que tú aprendas una lección. No porque tienes una ira tremenda y lo vas a matar al niño a trancazos, ni mucho menos. Entonces de eso no está hablando, eso es abuso. Entonces, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Yo me recuerdo, yo les he contado a ustedes que yo no tuve padre, mi padre pues nos abandonó y se quedó, se fue para Venezuela, no sé qué le pasó, pero murió muy temprano, pero yo sí tenía una madre que era militar. Mi madre era una mujer de una disciplina tremenda y ella decía, la autoridad la tienes que respetar. Punto, yo se lo enseñé de chiquitito. Tú no tienes que decir que respete la autoridad para nada. Sí, señor, no, señor, usted diga. Yo no me voy a poner el dame que te doy y a decirle a la policía que sí, que no, usted diga lo que usted diga, señor. ¿Verdad? Y eso es igual, puede que sea la policía sea un hombre o una mujer. Y autoridad en todo, o sea, la autoridad, si es un entrenador, la autoridad del entrenador, si es un maestro, la autoridad del maestro, la autoridad del jefe tuyo en el trabajo. No, yo no tengo ningún problema con eso, usted es la autoridad. Usted es la autoridad aquí, yo soy la autoridad allá, pero todos tenemos autoridad y todos estamos sometidos a la autoridad en un momento u otro. Y el que se somete a la autoridad le va bien, porque aprende, pero el que se pone a la par con la autoridad le va mal. Entonces, y después nos dice la palabra de Dios, porque ellos no nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, hablando de nuestro Padre Celestial, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. ¿Qué es la santidad? La separación. ¿La separación de qué? De las cosas malas del mundo. Para que vengas a Él. Tú puedes estar porque tú caminas en el mundo, pero te vas a dar cuenta a medida que vas conociendo la palabra de Dios que esas personas han sido programadas con el sistema cósmico. Y que sí, tú no lo vas a echar de menos, tú no lo vas a tratar mal, sino que tú puedes discernir quiénes son cuando ellos hablan. Ya saben dónde están. Los tratas bien, quizás tienes que hacer negocios con ellos, eso te da un poquito de precaución también, pero de todas maneras no los vas a traer a tu círculo de amistades, porque esas personas odian a tu padre. ¿Me explico? Tú vas a estar con los que aman a tu padre, punto. No necesito estar con la persona. Y eso en sí te va separando, ¿verdad? Eso es lo que te santifica hacia Dios. ¿Y qué pasa entonces con eso? Que recuérdense que nosotros somos aristocracia espiritual. ¿Qué sucede con eso? Que la aristocracia se va uniendo. Estos son los aristócratas y estos son los que están en el mundo. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros le debemos a todos el Evangelio para que ellos vengan a ser partícipes de lo que nosotros tenemos. Él quiere que todos pasen al arrepentimiento y todos tengan lo bueno. Pero la chusma, hablando bíblicamente, puede ser un millonario, puede ser una persona de alta sociedad, puede ser cualquier persona. Puede ser un pobretón como puede ser un ricachón. Puede ser hombre como puede ser mujer.
Si esa persona odia a tu padre y está separada, es chusma espiritual. Espiritualmente hablando, esa persona es una persona no deseada para tu círculo. ¿Okay? Entonces, ese es parte del discernimiento que nosotros tenemos. Eso cambia nuestro aspecto, porque yo, por ejemplo, yo les he comentado que yo en Venezuela fui criado en la parte de arriba de Venezuela. ¿Para qué hablar? Pues, porque como mi tío era embajador y teníamos, pues, yo tenía gente de mi familia que tenía mucho dinero. En Venezuela están los Salas Capriles que tenían bancos y no sé cuánto. Estaban en la parte de arriba. ¿Okay? Y yo me acostumbré a eso, aunque yo no lo tenía, pero eso no importaba porque era parte de la familia. Entonces yo me acostumbré a ver a las personas y a discernirlas. En Venezuela se discierne mucho a las personas por el dinero que tienen y por la familia que tienen. Pues los que están arriba son los que gobiernan y los que hacen y deshacen. Ahora, me costó un montón de tiempo cuando vine a los Estados Unidos que se me quitara eso de la cabeza. Pasé como 10 años pensando que yo era mejor que las demás personas porque yo vengo hasta que llegué al Señor y me doy cuenta del error. Me doy cuenta de que eso no es así. Ahora sé distinguir entre una cosa y la otra. Y no tiene que ver con el punto de vista humano, sino con el punto de vista divino. Y no tiene que ver con nada más. No tiene que ver con si la persona es pobre, que si no tiene educación, que si no tiene... Nada de eso tiene que ver con el asunto. Lo que tiene que ver con el asunto ¿es amante de tu Dios o no es? ¿Conoce a tu Dios o no lo conoce? Así de simple. Entonces, eso te da sabiduría. Y te quita de arriba todas esas tonterías que existen en el mundo. Entonces, dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. O sea que nos va disciplinando para que nosotros podamos escoger correctamente. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Se dan cuenta? La disciplina del Señor para nosotros es excelente. ¿Okay? Y es parte, pues, de lo que hace el Señor con nosotros. Esa disciplina es disciplina directa, señoras y señores. Eso está en la parte directa porque nosotros hemos tomado malas decisiones y el Señor dice, te voy a dar palo, porque estás haciendo lo que es correcto, no es correcto y tú eres familia mía, y yo creo que te enderezas. Llega un momento en que llegas a el pecado, la muerte el pecado que conduce a la muerte. Porque te puede sacar de esta vida porque tú consistentemente estás tomando malas decisiones y no aprendes. No te saca. Tú no sirves para nada, tú no vas a producir fuera de aquí. ¿Okay? Así de simple. Entonces, todo eso lo tenemos que tener. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿Okay? Está hablando pues del caminar de la persona en Cristo. Y hagan sendas derechas a sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane, para que camines en el Señor. Entonces, después de esto vemos la negación de las recompensas, porque es un procedimiento. ¿Okay? O sea que cuando hablamos de la disciplina, estamos hablando de disciplina que el Señor le pone a la persona porque la persona no está haciendo caso. Bueno, finalmente hay una pérdida de las recompensas de la segunda herencia, señoras y señores. Ahora, antes de eso la vas a recibir aquí. No tienen que ser monetarias, aunque muchas veces son monetarias. Lo que sí te va a dar Dios es la paz y la tranquilidad extraordinaria. Con lo que tienes, con lo que te ganas, vas a sentir una paz, una tranquilidad, te vas a sentir completo en el Señor. A veces te da más dinero, depende de lo que tú puedas manejar. ¿Me explico? Pero posteriormente, cuando regresemos con Él, tienes una herencia espectacular. ¿Okay? Y eso es lo que Él nos está diciendo. Entonces aquí podemos ver en 1 Corintios 3, de 10 al 15, lo siguiente. Aquí se los pongo para que vean lo que nos dice la palabra. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento y otro edifica sobre él. O sea, Dios le da a Pablo la información bíblica. Recuérdense que a Pablo se le apareció el Señor en el camino a Damasco, es uno de los apóstoles que fue discípulo del Señor, recibieron información directamente del Mesías, que es Dios Todopoderoso, y además de eso a Pablo fue el último escogido como de aborto, él dice, a él se le apareció el Señor y le dio la información, ya él tenía en su corazón una biblioteca completa de información porque él estudió bajo Gamaliel el Antiguo Testamento, y lo único que él tuvo que hacer es pasar eso de un lado al otro de su corazón, porque él tenía la palabra de Dios. Ahora lo que pasa es que la perfilaba de la manera que tenía que ser,
del punto de vista del Mesías. Entonces lo que tuvo que aprender fue lo posterior que Dios se lo enseñó. Entonces ahora fíjense en lo que él dice. Yo puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Y pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Cuando el templo se edifica, el templo se edificó bajo una piedra grandísima, señoras y señores, por la tremenda estabilidad que eso producía y para que el templo no se cayera. Nuestro fundamento es la roca es Cristo. Ese es el fundamento, no lo puedes cambiar. Jesucristo es el Mesías de Israel y eso es todo, ahí no hay más. Entonces, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca o paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Estamos hablando de que después que te vas de esta tierra vas a ir al tribunal del Señor Jesucristo para ser evaluado por lo que hiciste aquí en la faz de la tierra. Y esto habla de las recompensas que tú tienes. Si tú edificases con oro, plata y piedras preciosas, son materiales o metales que permanecen bajo fuego. Pero los que son muy combustibles y son muy fácilmente quemados son la madera, el heno y la paja. No te queda nada. De todo lo que edificaste no te quedó nada porque se quemó. Porque son las obras de bien humano. Las obras de bien divino son oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Ahora, la obra de cada uno será evidente porque el día las dará a conocer. Pues con fuego será revelada. Va a pasar esas obras por el crisol en la presencia del Señor Jesucristo y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, sobre Cristo, entonces recibirá recompensa. Ahora, ¿quién está diciendo que es el sabio que ha puesto el fundamento después de Cristo? El apóstol Pablo. Estamos hablando de la información bíblica que nosotros tenemos. Ahí está la fundación. Ahí tienes el material de edificación. Apréndelo, aplícalo, es tuyo. Él quiere que tú tengas todo esto que Él te está diciendo. Entonces, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Esa es la segunda recompensa, esa es la segunda herencia. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego, porque no puede perder la salvación. Esta persona pasa al reino milenario y a la vida eterna, pero no tiene nada, perdió la segunda herencia por estar con las cosas del mundo, no haciendo caso al Señor, no implementando la palabra de Dios. O sea que esto es parte del sufrimiento que tiene la persona por sus propias decisiones. Estamos hablando del lado de las propias decisiones. Entonces aquí tienen ustedes el lado del sufrimiento directo, ¿verdad? Las propias decisiones que tú estás tomando tienen consecuencias dañinas, extraordinarias en tu vida, y la sabiduría nos deja saber que lo que tienes que hacer es conocer la palabra de Dios. No hay, señoras y señores, créanmelo, no hay una manera más excelente de pasar tu tiempo que conociendo la palabra de Dios. Es la máxima inversión que tú puedes hacer en la faz de la tierra. La máxima, como esta no hay otra. No existe tal cosa. Todo lo demás es aquí en el mundo. El cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces la inversión que tú haces con la palabra de Dios, esto debería, yo les digo, yo me quedo así atónito, porque esto debería estar así de lleno, porque esta es la palabra de Dios. La gente debería estar tomando palabra de Dios, pero a la gente no le gusta, se cansa, escucha la palabra y le parece, ¿verdad? Depende, si ha estado muy metido con el sistema cósmico de Satanás, esto le parece pesado, le parece, esto son tonterías, no quiero, yo no sé ni por qué voy, porque así piensa la persona. Pero la persona que lo ve dice, no, esto es lo máximo que existe, porque Dios es genuino, real y no puede mentir. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Él te tiene que decir la verdad porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces a nosotros nos da, el que quiere conocerlo y es fiel, le da, estamos hablando de riquezas que tú no te puedes imaginar. No te puedes imaginar la riqueza que Él tiene para ti. Y solamente la vas a ver cuando regreses. Aquí en la tierra depende de tu capacidad, vas a tener ciertas cosas. Pero lo que sí te garantiza es tu felicidad. Una felicidad extraordinaria. Ustedes saben por qué las personas buscan dinero para ser felices. Pero el dinero en sí no es felicidad. Tú puedes tener mucho dinero y lo que vas a tener, lo que sucede con las personas que tienen mucho dinero es que después están así, que van a robar, que dónde voy a poner el dinero, que están diciendo que el dinero lo van a eliminar, que los billetes de 100 lo van a eliminar y que van a eliminar los billetes de 50 y que el oro lo van a, como hicieron en los Estados Unidos, que ahora van a estar fuera de ley y entonces, y si pongo el dinero en la bolsa, entonces, ¿qué tal si la bolsa cae, se me fue todo el dinero? Y si le pongo las inversiones y me la roban, o sea,
un lío tremendo con el dinero, pensando que estás con el dinero. No, Señor, ahí no hay tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Dios, si Dios te lo da, sí vas a tener tranquilidad porque Dios te lo da. Y si Dios te lo da, nadie te lo quita. ¿Okay? A menos de que el Señor utilice eso como una prueba para avanzarte a ti. ¿Okay? Entonces, vamos a concluir ahí. Tenemos más en la próxima clase. Hemos visto un lado de este asunto. Yo quiero enseñarle el otro lado de este asunto porque es sumamente interesante. ¿Okay? Ahí culminamos esta clase. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias que tú has preparado para nuestra vida. Te pedimos que todo de nosotros sea entonces para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.